Saludos, amada iglesia. Dios les bendiga. En unos días estaremos celebrando el bautismo de infantes en nuestra iglesia. Pero, ¿qué es el bautismo de infantes? Y sobre todo, ¿por qué lo celebramos o por qué lo llevamos a cabo? Nosotros como nazarenos creemos que el bautismo cristiano, ordenado por nuestro Señor, es un sacramento que significa la aceptación de los beneficios de la expiación e incorporación al cuerpo de Cristo. El bautismo es un medio de gracia que proclama la fe en Jesucristo como Salvador. Cuando Dios llamó a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela, le dio una promesa, la promesa de que su familia crecería y que llegaría a ser de bendición para todas las familias de la tierra. Parte de esa promesa era que Abraham tenía que mostrar el pacto que estaba haciendo con Dios en su cuerpo, es decir, tenía que circuncidarse. Él, como el patriarca que estaba recibiendo la bendición del pacto, tenía que circuncidar su carne. Y Dios le mandó que después circuncidara a sus hijos. Los hijos de Abraham fueron circuncidados, los nietos de Abraham fueron circuncidados, los bisnietos de Abraham fueron circuncidados, y así todos los hombres que nacían en la familia de Abraham, en los descendientes de Abraham, tenían que ser circuncidados a los 8 días de nacidos. Ahora, hubo un tiempo en que los judíos, o los hebreos más bien dicho, no fueron circuncidados. Cuando salieron de la tierra de Egipto y atravesaron el desierto, en ese tiempo no fueron circuncidados. Por eso Dios le dijo a Josué, una vez que entraron en la tierra prometida, que ordenara que los varones fueran circuncidados. Incluso Dios permitía que algún extranjero que tenía otros dioses dejara a esos dioses, se convirtiera a Jehová, y entonces tenía él que circuncidarse. Y así todas las personas que querían pertenecer al pacto de Dios, ya fueran niños pequeños, nacidos de una familia de hebreos que ya está dentro del pacto de Dios con Abraham, o personas, adultos, hombres obviamente, que querían incluirse en ese pacto de Abraham, tenían que circuncidarse. Los niños obviamente no tenían elección. Los adultos que venían de otro pueblo y que querían entrar al pueblo de Dios tenían que circuncidarse si elegían ser parte del pueblo de Dios. Ahora, ese pacto continuó hasta el día de Jesucristo, cuando Jesús ofreció a sus discípulos lo que se conoce como la última cena. Les dijo que él estaba haciendo un nuevo pacto en su sangre. No era un pacto distinto del que Dios le había dado a Abraham, sino que era de hecho el mismo pacto pero renovado, porque ahora incluía a todos los gentiles por medio de Jesucristo. Y la manera en la cual las personas entraban a ese pacto era por medio del bautismo. Pablo, en varias de sus cartas, por lo menos en Colosenses y en Gálatas, explica que la circuncisión para los judíos era o es lo mismo que el bautismo para nosotros los cristianos. Es decir, como cristianos no tenemos que circuncidarnos para formar parte del pueblo de Dios, sino que tenemos que bautizarnos. Evidentemente, como todos los que llegaron a creer en Jesucristo nunca habían creído antes, sus familias no habían creído antes, ellos tenían que arrepentirse y cambiarse a la fe cristiana. Por eso cuando Pedro da un discurso en día de Pentecostés, le preguntan, ¿qué debemos hacer ahora? Y entonces se les dice, conviértanse y bautícense, porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos. Y aquí es donde entra el bautismo de niños, porque las personas que antes no creían en Dios, ahora llegaban a creer en Jesús, hombres y mujeres por igual, y se convertían a Jesús, entonces tenían que bautizarse y tener acceso a la promesa de Dios, que era para ellos y para sus hijos. Un ejemplo, o dos ejemplos los encontramos en Hechos 16, cuando los apóstoles se encuentran con Lidia, una mujer que era aparentemente la jefa de su familia. No se habla de un esposo que tuviera, pero sí se habla de una familia. Y ella cree, y entonces toda la familia es bautizada. O en el mismo capítulo 16, cuando el carcelero de Filipos descubre que Pablo no se ha escapado, y entonces Pablo le dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. La Biblia dice que él creyó y él y su casa se bautizó con él. Es decir, por la fe de Lidia en el primer caso y del carcelero en el segundo,
toda la familia fue bautizada. Ahora, nosotros podemos suponer con bastante seguridad que en esas familias había niños, incluso niños recién nacidos, que fueron bautizados como parte de esa familia que estaba llegando a la fe en Cristo. Quien se arrepentía eran en este caso Lidia y el carcelero, pero toda la familia era bautizada. ¿Por qué? Porque los niños de familias cristianas llegan a ser parte del pacto. En 1 Corintios 7:14, Pablo explica que los hijos de un matrimonio cristiano son santos. Santo en este sentido no quiere decir que tienen un carácter o una ética intachable, sino que pertenecen al pueblo santo de Dios. De hecho, Pablo dice que no se necesita que los dos padres, mamá y papá, sean creyentes, y es más, ni siquiera se necesita que el papá sea creyente. Basta con que la mamá sea creyente para que toda su familia sea considerada parte del pueblo de Dios. Hay que hacer una distinción. Ser parte del pueblo de Dios no significa automáticamente ser creyentes en Cristo, sino significa ser parte del pueblo de Dios. Y eso es muy importante, como vamos a ver más adelante. Así que en ese mismo versículo, 1 Corintios 7:14, Pablo dice que los niños son santos porque ya sea mamá o ya sea papá, son creyentes en Cristo. Y si los niños son santos, entonces lo que corresponde es ponerles la señal del pacto, que no es la circuncisión, sino que ahora es el bautismo. Deben ser bautizados los niños de las familias cristianas porque son parte del pueblo santo de Dios. Ahora, ¿por qué a nosotros nos parece tan extraña esa práctica de bautizar niños? Puede ser porque muy pocas veces hemos visto que se realice en la iglesia del Nazareno. Pero el manual de la iglesia del Nazareno dice de la siguiente manera: como participantes en el nuevo pacto, y explicamos por qué los niños son parte del nuevo pacto, los niños y los moralmente inocentes podrán ser bautizados por petición de sus padres o tutores. La iglesia del Nazareno siempre lo ha creído. Desde el primer manual que surgió en 1908, la iglesia del Nazareno tiene espacio para que los niños sean bautizados a petición de sus padres o tutores. Pero también se nos hace extraño porque esta práctica la asociamos con la religión popular o la religión más común que tenemos en México y en América Latina. Y tenemos entonces que especificar un par de cosas. Mientras que la religión popular de nuestros países en América Latina cree que el bautismo es inmediatamente o es lo mismo que la salvación, nosotros no creemos eso, ¿verdad? La teología de esa religión popular o esa creencia popular dice que el bautismo limpia a la persona del pecado original y por lo tanto es salva. Nosotros no creemos eso. Es decir, una persona que se bautiza de niño de todas maneras necesita convertirse, de todas maneras necesita tener un encuentro personal con Dios. Otra razón por la que se nos hace extraño el bautismo de infantes es porque tenemos la idea de que el bautismo es la señal externa de una fe interna. Y nosotros decimos, bueno, ¿cómo es posible que un niño que ni siquiera sabe hablar pueda tener una fe interna? Bueno, en la Biblia encontramos, por ejemplo, que Dios funda la alabanza de la boca de los niños y que Jesús le dice a sus discípulos que deben ser como niños para entrar en el reino de Dios. O sea que quizás los niños tienen alguna especie de fe que nosotros como adultos no entendemos, pero que para Dios es sumamente importante. Pero cuando nosotros bautizamos niños en la iglesia del Nazareno, obviamente no les pedimos a ellos que hagan una confesión de fe, sino que se la pedimos a los padres. ¿Por qué? Porque los papás, que son cristianos, son los encargados principalmente de educar a esos niños como miembros del pacto de Cristo en la fe cristiana. Su responsabilidad sería educar a esos niños como cristianos, esperando que en algún momento lleguen a ser verdaderos creyentes, que tomen esa decisión por sí mismos. Y aquí cabe otro argumento, ¿verdad? Muchas veces como padres decidimos que no vamos a bautizar a nuestros hijos, o se nos hace extraño bautizar a nuestros hijos porque tenemos la idea de que ellos deben crecer para tomar sus propias decisiones. Sin embargo, como papás y mamás, tomamos muchas decisiones por nuestros hijos, decisiones que son importantes. Decisiones que van, por ejemplo, desde qué tipo de alimentación les vamos a dar, cómo les vamos a permitir vestirse, qué horarios van a tener en casa,
a decisiones que quizás son mucho más trascendentes, como ir a la escuela, ¿verdad? Ningún padre le diría a su hijo de 5 años, no vas a ir a la escuela, o de 6 años, no vas a ir a la escuela. Al contrario, aunque el niño no quiera, el papá lo hace ir a la escuela. Incluso hacemos ir a nuestros hijos a la iglesia, aunque los hijos no quieran. Entonces tomamos muchas decisiones por nuestros hijos porque creemos que son importantes. Y una decisión como acceder a la fe cristiana es una decisión sumamente importante, por no decir la decisión más importante que nosotros podemos tomar por nuestros hijos. Evidentemente, cuando crezcan, ellos deberán tomar su propia decisión personal. Pero si nosotros los educamos en la fe cristiana y les abrimos la puerta al pacto del cual ellos ya son parte, entonces los estamos encaminando para que cuando llegue el momento, esa decisión no sea tan difícil de tomar para ellos. Además, con esto quiero decir que el bautismo y la fe cristiana no es solo un asunto personal. Eso es una idea equivocada que tenemos por muchas razones históricas que ahora no voy a explicar. La fe cristiana tiene un componente individual. Cada una de nosotras necesitamos tener una relación personal con Dios. Pero eso no es lo único, sino que debemos reconocernos como parte de un cuerpo, como parte de una familia que comparte la misma fe. Entonces, cuando nosotros llegamos a la fe en Dios, no es una relación que yo tengo solamente con Dios, sino es una relación que tengo con las demás personas que también son parte de la fe en Dios. Y todos juntos, todas juntas, tenemos esa relación con Dios. Y finalmente se nos ha enseñado, como ya decía, que el bautismo es una señal externa de una fe interna. Pero el bautismo no es algo que nosotros hacemos. Si nosotros decimos que el bautismo es una señal externa de una fe interna, quiere decir que yo tengo que tener fe para entonces poder ser bautizado. Pero el bautismo no es la señal externa de una fe interna. Como leíamos, nosotros como nazarenos creemos que el bautismo es un medio de gracia. Es decir, el bautismo es la señal externa de una gracia interna. Y la gracia no depende de nosotros, la gracia depende de Dios. Dios la otorga. Porque si nosotros hacemos algo para merecer la gracia, entonces automáticamente dejaría de ser gracia. El bautismo entonces, como una señal de la gracia de Dios, no es algo que nosotros hacemos. No es que yo voy a bautizarme, sino que yo voy a recibir el bautismo. Un pastor o una pastora va a ponerme a mí la señal de que yo he recibido ya una gracia de parte de Dios. Una gracia a la cual yo tengo que responder, pero es una gracia que yo no hice nada para merecer. Lo mismo sucede con los niños, ¿verdad? Los niños no han hecho nada para merecer la gracia. Es más, ni siquiera saben que necesitan la gracia. Y sin embargo, Dios se las otorga, aun cuando los niños no lo saben, aun cuando los niños no lo entienden. Por eso el bautismo de infantes es la celebración más grande que nosotros tenemos de la gracia de Dios. Cuando una personita que ni siquiera sabe que debe hacer algo bueno, que ni siquiera sabe que debe portarse bien, que ni siquiera sabe que debe agradar a Dios, Dios ya le está demostrando su amor y su gracia a esa persona. Así que cuando nosotros como Iglesia del Nazareno creemos en el bautismo de niños, no creemos que ese bautismo ya los salva. No creemos que ese bautismo los limpia del pecado. No creemos que ese bautismo requiera de los niños, de los infantes, la fe. Lo que sí creemos es que el bautismo es por fe, pero es por la fe del padre y la madre que se han convertido antes y que tienen tanta fe en Dios que deciden que toda su familia va a seguir la ley de amor de Dios. El bautismo no es una muestra de una fe interna, sino es una muestra de una gracia que Dios está obrando en la vida de las personas para redimirles y para salvarles. Y que esa personita que está recibiendo el bautismo, por esa gracia que está recibiendo en ese momento, en algún futuro va a tomar la decisión de seguir a Dios. El bautismo no es una declaración individual, sino es la puerta de acceso, es las llaves de la casa a la gran familia de Dios. Cuando bautizamos a alguien, le estamos diciendo: tú eres parte de la familia de Dios, tú eres parte del pacto de Dios. Te toca a ti decidir y tomar la responsabilidad de ese pacto, pero eres parte de ese pacto de Dios. Por eso algunas familias han tomado la decisión importante de bautizar a sus hijos, porque están diciendo: nosotros hemos recibido la gracia de Dios y nos hemos convertido a la fe en Cristo y queremos reconocer que nuestros hijos y nuestras hijas son parte de la familia de Dios,
que en este momento están recibiendo una gracia especial de parte de Dios que les va a ayudar en su crecimiento personal para que cuando tengan que tomar la decisión de seguir a Cristo, lo hagan sabiendo que Dios ya los estaba llamando desde antes. Sé que muy probablemente hay otras varias preguntas, así que me gustaría saber qué piensan ustedes, qué dudas tienen y quizás en algún momento podamos extender esta plática. Que el Señor les bendiga.